saludo para toda la audiencia que se conecta hasta ahora con nosotros aquí en El Espectador. Mi nombre es Santiago Larroto, soy el editor de Economía y tenemos con nosotros a Antonio Sanguino, el ministro de Trabajo, en un momento pues candente para la coyuntura nacional, con muchos temas saliendo o pasando más bien por su escritorio. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muy amables, siempre muy a gusto aquí en este espacio comunicativo tan importante para el país como es El Espectador. Pues nada, entremos en materia de una vez, ministro. Después de todo lo que sucedió ayer en el Senado, de las varias cosas que sucedieron ayer en el Senado, quisiera conocer un poco cuál es como su balance de lo que pasó con la reforma laboral, después de 4 jornadas en la plenaria, 2 semanas, muy intenso el trabajo. ¿Usted cómo ve el paso de la iniciativa por allí? Bueno, ha sido algo realmente milagroso, por decirlo menos, lo que ha ocurrido con esta reforma laboral. Es la segunda versión de la reforma laboral del gobierno del presidente Petro. La primera no había surtido su trámite, la segunda versión se había aprobado en Cámara, había llegado a la Comisión Séptima del Senado, 8 senadores de la República en esa comisión archivaron o impusieron el archivo del proyecto, impidiendo que se discutiera en la comisión y luego en la plenaria. Eso ocurrió exactamente el 18 de marzo. Ese día se radicó una apelación. La apelación durmió el dueño de los justos, como se dice coloquialmente, por 10 semanas en el escritorio del presidente del Senado. A las 10 semanas, cuando la consulta popular que surgió como respuesta al archivo del proyecto empezó a tomar fuerza, y sectores del Congreso, de la oposición política al gobierno, se dieron cuenta que la consulta iba en serio, desarchivaron la apelación, la votaron, todos la respaldamos, por supuesto, era la apelación a nuestro proyecto de reforma, por eso la respaldó el gobierno, pero ellos la respaldaron con tal de impedir la consulta popular. Y finalmente eso permitió que se reviviera la reforma, fue a otra comisión, que es la Comisión Cuarta del Senado. Se discutió y lo que resultó de la Comisión Cuarta fue muy lejos de lo que había aprobado la Cámara. Luego llegó en la plenaria del Senado y nosotros en estas últimas semanas, en estos últimos días, insistimos en que ojalá lo que tenía que hacer el Senado era aproximarse a lo que había votado la Cámara de Representantes, y eso es lo que felizmente ocurrió en el día de ayer, no en virtud de un acuerdo que lo estuvimos también buscando, Sí, ¿no? sí, Sino mucha conversación alrededor de eso. artículo por artículo, voto a voto o a voto limpio, como se dice también en el argot, en este argot de la política. Y entregamos como resultado un articulado que es muy cercano al de Cámara, que yo creo que va a facilitar la conciliación. Esperemos que no vaya a ocurrir nada extraño en la votación de la conciliación, que no vaya a resultar por ahí ningún creativo, ¿no? Y probando algunas trapisondas o algunas maniobras que nos eviten que los colombianos tengamos una reforma laboral como la que los colombianos y los trabajadores merecemos y como la que ha propuesto el gobierno del cambio. Así que esperemos que este 20 de junio, es decir, el viernes, el país tenga una nueva legislación laboral, una nueva reforma laboral en clave de derechos, en clave de trabajo digno y decente y cumpliendo compromisos internacionales de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo y con organismos internacionales. Aparte de que se presente algún hecho extraordinario, usted lo ha denominado ahorita, las trapisondas y otras jugadas creativas de manejo legislativo, por denominarlas de alguna forma, ¿cuáles son como los puntos que en la conciliación a los que el gobierno le va a parar bolas, sobre los que va a hacer foco para que la cosa se mueva un poco para donde ustedes quieren? Yo en principio diría que son 3 los asuntos sobre los que el gobierno querrá insistir para que quede consignado en el texto definitivo, que se ponga a consideración de las 2 plenarias, de la Cámara y del Senado. Uno, lo que tiene que ver con las licencias menstruantes incapacitantes, ¿no?
que es un derecho de las mujeres en el mundo del trabajo. Ya es reconocido médica y universalmente que hay mujeres que tienen ciclos menstruales incapacitantes y eso las afecta en su desempeño laboral. Luego entonces ese derecho hay que reconocerlo, ¿no? Y es un derecho que se viene reconociendo en muchas legislaciones laborales del mundo y además de eso viene siendo reconocido también en organismos internacionales, en foros internacionales, en acuerdos internacionales. Un segundo asunto tiene que ver con la formalización de los trabajadores del transporte de carga y del transporte de pasajeros. Que fue un punto de acuerdo en el paro camionero el año pasado. Recordará usted que ese es un asunto que viene de un acuerdo del paro camionero. Es un sector que trabaja en unas condiciones absolutamente precarias, en jornadas laborales que superan las 8, las 10, las 12 horas, digamos en una situación a veces de informalidad o en muchas ocasiones de informalidad, sin protección social, sin protección en sus riesgos laborales. En fin, es la gente que nos trae los alimentos y que nos transporta. 70 millones de pasajes terrestres al año se realizan en Colombia. ¿Quiénes la hacen? Los que manejan los buses intermunicipales. Entonces yo creo que ese es un asunto que merece una disposición en una perspectiva de justicia laboral con ese sector de población. Y uno tercero, que también es muy sensible para el gobierno, es el del contrato agropecuario. Las dos primeras tienen disposiciones aprobadas en Cámara y no fueron aprobadas en Senado. Sí. Y esta última tiene una disposición todavía muy tímida, a juicio nuestro, en el Senado de la República, que permite enfrentar la informalidad en el mundo rural. Es que en el mundo rural la informalidad llega al 83%. Cuando el promedio nacional es del 56%. Sí. Los trabajadores, los que tienen una relación laboral, los que son trabajadores agrarios, los que son obreros asalariados, muchos de ellos no tienen contrato laboral, ni tienen prestaciones sociales, en fin. Así que el contrato que es para esa población, que es distinta a la del trabajador por cuenta propia, que es el pequeño propietario de una parcela, ¿no? Para lo cual, digamos, no aplicaría el contrato agropecuario, pues eso requiere también que se reconozca en la nueva legislación laboral. Uno de los puntos que se quedó por fuera de la discusión fue la excepción de las MIPYMES de la ampliación de la jornada nocturna, una cosa en la que se había insistido, pero pues el debate, como usted lo dijo, a voto limpio, produjo otro resultado. Sin embargo, en una de sus intervenciones ayer se hablaba de presentar un proyecto para eventualmente presentar, pues ofrecer incentivos a las micro y pequeñas empresas. ¿Qué podemos decir sobre eso, pues ya que en la reforma pues no existió esa exención? Sí, en Cámara no existía ninguna exención para el pago de recargos. En Senado tampoco de la Comisión Cuarta salió la excepción. La excepción volvió a aparecer en la plenaria. Nosotros siempre hemos insistido que nadie puede ser nadie puede estar por fuera de ninguno que sea trabajador del pago de ese recargo, ¿no? Las microempresas en el país, muchas de ellas también son trabajadores a cuenta propia, son personas individualmente que derivan sus ingresos de su actividad laboral. Son más o menos unos 1.600.000 de 12 millones de trabajadores formales. Luego entonces, el ámbito de aplicación es muy estrecho de esa excepción, ¿no? Y lo que han dicho los organismos internacionales como la OIT y lo que ha dicho la propia Corte Constitucional es que se requieren acciones afirmativas hacia esas unidades productivas, hacia ese tejido empresarial de la microempresa en relación con tasas diferenciales de crédito, en relación con fondos de capital semilla, en relación con asistencia técnica, en relación con exenciones en servicios públicos, exenciones tributarias, que no afecten ese derecho del trabajador, digamos, distintos a lo que cuesta la fuerza laboral, ¿no?
incluso en esas unidades, pero además, en esas unidades productivas, pero además la Corte Constitucional ha dicho que por principio de igualdad, no se puede discriminar a unos trabajadores respecto a otros, ¿no? Así que eso, si se hubiese aprobado, seguramente hubiese sido corregido por la Corte o hubiese sido tumbado por la Corte, porque ya la Corte en sentencias, particularmente en una, la C-059 de 1995, lo estableció de manera muy clara. Entonces podemos esperar en este gobierno de pronto para la próxima legislatura, por supuesto, algunos proyectos o algunas iniciativas en ese sentido de acciones afirmativas para las micro y pequeñas. Claro, recuerde usted que una de las preguntas de la consulta popular es precisamente esa, ¿no? La de planes especiales para la microempresa y para la pequeña empresa. Y yo ayer en el debate anuncié en nombre del gobierno un proyecto de ley que radicaríamos el próximo 20 de julio para un plan de alivios a la microempresa que permita compensar lo que puede significar el aumento de costos laborales para esas pequeñas unidades productivas. Salto un poco del tema laboral para irnos al pensional, que también fue noticia ayer. Pucha, qué martes tan ocupado, ¿no? Pero entonces, una de las preguntas es... Y eso que no hemos hablado del procurador, del registrador. Bueno, y no vamos a hablar de eso, pero digamos en el tema pensional, ¿cuándo podríamos estar esperando la entrada en vigencia de la reforma con el fallo de la Corte de ayer? Pues es que estamos ahora frente a un escenario que tiene que ver con los tiempos. Nosotros estamos preparados para arrancar el 1 de julio. Que era el plazo inicial. Que es el plazo que tiene hoy la ley, sí, ¿no? Estábamos esperando el pronunciamiento de la Corte. Por fortuna, unánimemente la Sala Plena de la Corte salvó la reforma desde el punto de vista constitucional, porque recuerde que habían ponencias, principalmente la de Ibáñez, que reclamaba la inconstitucionalidad de la norma. Quedó claro que la norma es constitucional y que hay que resolver un asunto de trámite y para ello la devuelve a la plenaria de la Cámara de Representantes. El gobierno ya está listo para convocar extras, de tal suerte que eso se pueda hacer prontamente en esta legislatura, ¿no? Seguramente eso va a ocurrir entre hoy y mañana. Y una vez eso ocurra, nosotros esperaríamos que la Cámara discuta el articulado que viene de Senado, ¿no? Vuelva a debatir la proposición de que se acoja el articulado de Senado y se vote esa proposición, y con esa corrección de este trámite o de este asunto de trámite vuelve a la Corte para que la Corte examine, ojalá prontamente, si la Cámara subsanó este asunto de trámite de la ley o de la reforma. Ojalá que eso ocurra en muy poco tiempo, de tal suerte que la fecha de inicio de la implementación de la reforma pensional, que es la otra gran reforma del gobierno del cambio, no se demore mucho más allá del 1 de julio, si nos vemos obligados a que ello ocurra. Primero, en todo caso, es muy poco probable que suceda. Bueno, esperemos, no me quiero anticipar, esperemos. Son tiempos muy estrechos, pero nosotros estamos listos para arrancar cuando los trámites que nos exigen la Corte y las normas así nos los permitan. Y la última pregunta, ministro, también sobre la reforma pensional. Hay un poco como incertidumbre alrededor de los traslados. Eso queda de pronto un poco como Pero eso lo salvó la Corte. Sí, fue uno de los artículos que la Corte salvó, entiendo que dos asuntos. Uno, el tema de la oportunidad de traslados, que es que la gente que se está trasladando tiene hasta julio del año entrante para hacerlo. ¿Sí? Todavía la gente lo puede hacer, es bueno que la gente lo sepa. El que se quiera trasladar pide doble asesoría, trasladarse de un fondo privado a Colpensiones o viceversa, lo puede hacer y lo puede seguir haciendo. Y las ACAI, que son las administradoras de las pensiones públicas y privadas, que empezarán a funcionar una vez la ley lo permita, y ello, digamos,
Es un asunto que ha merecido un esfuerzo institucional, tanto de Colpensiones como de los fondos privados, un esfuerzo financiero también, un esfuerzo tecnológico, etcétera, etcétera, de tal suerte que por fortuna eso la Corte no lo detuvo y eso sigue su curso. Los traslados se siguen manteniendo. Sí. Y las instancias que incluso la ley permite, como los comités técnicos operativos que lidera el Ministerio del Trabajo en cabeza mía, pues vamos a seguirlos convocando y vamos a seguirlos haciendo para terminar la reglamentación. Ya falta muy poco para terminar la reglamentación y para ir avanzando mucho más en el proceso de alistamiento de toda la institucionalidad pública y privada para que los colombianos puedan gozar del derecho a una vejez en dignidad. Perfecto, ministro. Pues nada, sé que tiene un día ocupado. Esperamos tener mejores noticias o más noticias de usted y ojalá sean mejores también en estos días. Le agradezco mucho su tiempo. A nuestros suscriptores y usuarios que nos están viendo también, gracias por sintonizarse con esta transmisión y pues quedamos pendientes de las noticias que vayan saliendo en tema pensional y laboral en estos días. Muchas gracias.